Muy bien, vamos a retomar lo que era parte de Profibas IP que habíamos visto en la sesión pasada y vamos directamente a la parte práctica que vamos a ver con el variado Dynamics G120C. Muy bien, explicamos esta parte lo más breve posible y empezamos. Profibus es uno de los buses de campos abiertos que cumple con todos los requerimientos con un rango muy amplio de aplicación, pudiendo conectar con diferentes procesos de automatización. Cuando hablamos en este punto, hablamos de niveles de entradas y salidas complejas como variables de frecuencia, o podemos también hablar de otros equipos desarrollados por terceros que integren Profibus DP en sus distintas versiones que podamos encontrar. Dentro de las formas de Profibus encontramos FMS, encontramos DP y PA, que son Process Automation y periféricos de campo descentralizados. Aquí tenemos un esquema de lo que sería un gráfico que representa los distintos niveles de automatización enfocado a lo que sería Profibus. Profibus cumple con los requerimientos de automatización y control mediante tres perfiles distintos. Cuando hablamos de estos perfiles, habla de Profibus PA, Process Automation, Profibus DP, periféricos descentralizados y FMS. Ok, como podemos ver, Profibus puede abarcar todos los niveles que encontramos dentro de la pirámide de CIEM. Tenemos tres perfiles distintos, sin embargo, estos pueden compartir la misma capa física. Profibus PA, Process Automation, está destinado a lazos de control. Podríamos entenderlo como una versión mejorada de lo que es el protocolo HART y Foundation Fieldbus. Podemos controlar actuadores, lo que podemos controlar posicionadores y obtener los datos de distintos transmisores como flujómetros, transmisores de presión, transmisores de nivel, y toda esta trama de datos se envía como si fuese un nodo de Profibus DP, donde utilizamos este dispositivo que se ve dentro de la imagen, lo cual representa un coupler o acoplador, un acoplador de Profibus PA a DP. Lo que hace es compartir toda esta red o todo este bus de campo de Profibus PA, transformarlo en un único nodo o estación de Profibus DP. Y en Profibus DP podemos encontrar distintos equipos como analizadores, PLC, unidades y salidas remotas, unidades de entradas y salidas remotas, variadores de frecuencia, PLCs, y estar interconectado con estaciones de trabajo de ingeniería, como podemos encontrar en DCS, o en este caso computadores industriales. Y mediante Profibus DP, transmitir información entre los nodos con el maestro que se encuentra. Dependiendo de la versión de Profibus, podemos encontrar distintos maestros. Recordamos que en nivel de campo, o también denominado nivel de control, encontramos dispositivos complejos como son los PLCs, computadores, entre otros. En nivel de célula, estamos hablando del sistema SCADA o sistema DCS, dado que estamos viendo la parte de supervisión de todos los datos que se ven en las distintas áreas que segmentan nuestra planta. Ahora, mediante Profibus FMS podemos utilizarlo como un protocolo para hacer la intercomunicación entre los dispositivos de nivel de célula y los dispositivos de nivel de campo. Y de esta forma enviar la información a lo que sería a nivel de planta, que son las famosas ERPs o MES, donde van a ser los datos posteriormente tratados por otros sistemas para obtener información útil de los mismos para la toma de decisiones de la empresa. Y es por ello que podemos encontrar un controlador de área que pueda transmitirlo mediante cables Ethernet, mediante protocolos distintos, y hacer interfaz con distintas aplicaciones que podemos encontrar en los niveles superiores. Y de esa forma podemos segmentar todo lo que sería el nivel de automatización según la pirámide CIM utilizando Profibus. Sin embargo, en las capas superiores podremos tratar no solo con Profibus, sino también con Profinet. Ahora que hemos mencionado que existen tres perfiles, estos pueden trabajar con la misma capa física. Recordamos que las limitaciones que se den en el protocolo va a estar basado más que todo en la capa física, más que en el protocolo en sí mismo. Analicemos, ok, este icono es un acoplador de Profibus DP a Profibus PA. Nuevamente tenemos válvulas de control como elementos finales de control, transmisores de campo y dispositivos o estaciones de Profibus DP, fue desarrollado por terceros o por en la misma empresa de Siemens,
Y podemos ver que tenemos un bus de campo en el cual vamos a transmitir datos donde tenemos estaciones de Profibus PA. Sin embargo, toda estación puede convertirse en una sola estación de Profibus DP. Es decir, aquí en el nivel de campo, o mejor dicho, a nivel de procesos, aquí tenemos sensores y actuadores, drives, que vendrían a ser los operadores de frecuencia, y módulos terminales, módulos remotos de entradas y salidas. Ok, aquí vemos que tenemos un nodo de Profibus DP, otro nodo de Profibus DP, y este coupler funciona como si fuese otro nodo de Profibus DP. Y lo que hace es que este nodo almacena toda la información del bus de campo de Profibus PA. Hasta aquí, ¿alguna consulta, estimados? Si todo está claro, pueden colocar un número 1 en el chat. En caso contrario, coloquen un número 2. Los voy leyendo brevemente en el chat. Perfecto, muchas gracias, estimado Brennan. Continuamos. Entonces, si no hay dudas o consultas, ahora, tenemos los controladores o nuestros PLCs que van a conformar el nivel de control o el nivel de campo. Y aquí ellos pueden ser maestros o esclavos dependiendo de los módulos que utilicen. Ahora, los datos se van a transferir a lo que sería al nivel de célula. Y en el nivel de célula encontramos la arquitectura SCADA, el cual está definido tanto por hardware como software. Y podemos encontrar los paneles HMI, estaciones de trabajo, estaciones de ingeniería u otros PLCs que puedan ser de mayor gama, en el cual estén destinados al control del proceso y el monitoreo de los mismos. Aquí podemos encontrar, por ejemplo, Profibus DP o FMS dentro del nivel de célula, y hacer nuestra conexión con las tareas de alta demanda, que vendría a ser la acumulación de todos los datos que estamos transfiriendo de las distintas áreas las cuales segmentan nuestras plantas. Entonces, como estamos recolectando una gran cantidad o un buen volumen de datos, estos van a ser acoplados en los niveles más altos. Por lo tanto, los tiempos de respuesta van a ser mayores, es decir, va a haber mayor latencia debido a que estamos escalando los niveles. Sin embargo, tenemos que dar la observación que a nivel de entradas y salidas, como tenemos en la parte inferior, la velocidad tiene que ser lo más rápido posible, más que todo para los controladores que van a estar destinados a controlar distintos procesos que podemos encontrar en distintas áreas de trabajo. Finalmente, en la parte de planta o fábrica, que son los niveles más altos donde encontramos los MES y los ERP, podemos encontrar un acoplador o en todo caso un gateway que convierta de Profibus PA, perdón, de Profibus DP o FMS a lo que sería Profibus. Y mediante el cable podemos utilizar la capa física de Ethernet y la capa de transporte TCP/IP. Y de esta forma interactuar con otras aplicaciones que nos permitan entregar dicha información obtenida mediante Profibus. Ok. Vamos a ver las características de forma muy resumida que define a Profibus. Tenemos el estándar IS 61158. Tenemos la transmisión que se define por la HAT duplex y tenemos distintas velocidades de transmisión en el rango de 9.6 kilobits por segundo a 12 megabits por segundo. Aquí el número máximo de nodos es 32 por segmento. Sin embargo, el protocolo nos permite tener hasta 127 estaciones. Entonces la pregunta, ¿cuál es la limitante? Esta limitante se debe más que todo a la capa física. Verán, en Profibus DP, como Profibus FMS, pueden trabajar con la capa física que utilicen los cables de par trenzado y utilicen el conexionado electrónico RS485. Y recordamos que RS485 soporta hasta 32 nodos, de los cuales aquí en Profibus estamos separando un nodo o una estación para el maestro y 31 nodos para lo que serían los dispositivos o estaciones esclavas. Sin embargo, podemos seguir extendiendo al hacer uso de repetidores de señal, en el caso de RS485, que se está utilizando como capa física. La topología de bus de campo, bueno, es un bus lineal, o también podemos tener árbol con terminadores, que es muy similar a lo que vimos en DeviceNet, que es denominado Drop and Trunk Lines. Y de esta forma, tenemos las distintas topologías que puedan soportar dicho protocolo. El direccionamiento o la dirección del esclavo o el maestro está definido mediante 7 bits, en el cual tenemos rangos de direcciones de 0 al 127.
Preferentemente, se reserva la dirección 127 como una dirección global, que esto es una forma análoga a que decir el broadcasting, que vendría a ser que todos pueden recibir el mensaje, pero no todos van a responder al mensaje que yo emito, que es un concepto que le hemos hablado en sesiones anteriores. La distancia de la línea troncal, o en este caso del bus de campo, vendría a estar definida como 1900 metros. La longitud de la trama de datos puede estar definida por 244 bytes, que recordamos que son 8 bits de datos, más 11 bytes de cabeceras y colas. Veamos entonces, Profibus DP, mejor dicho, en Profibus en general, ¿cuáles son las capas físicas que utilizan para comunicarse? El más común es RS485, el cual utiliza un cable trenzado y apantallado de color púrpura. Sin embargo, ustedes han visto a lo largo de las sesiones que no necesariamente encontrar un cable púrpura signifique Profibus DP. Podríamos encontrar tal vez cables DeviceNet, como lo hemos visto anteriormente. Va a depender de la cantidad de hilos que este tenga y los estándares a los cuales esté respondiendo. En el caso de Profibus DP, podemos encontrar conectores DB9, como son los conectores que están visualizando en la pantalla. Estos conectores tienen para poder colocar cables con entradas hembras y macho en ambos extremos, lo cual nos permite hacer concatenaciones de buses de campos enlazados. Y esto se denomina drop lines 0, es decir, las líneas de derivación se hacen prácticamente insignificantes gracias a este tipo de conexionado. Ahora, estos conectores DB9 tienen algo especial, es que poseen unas resistencias terminales en las cuales nosotros podemos habilitar o deshabilitar. Y las resistencias terminales nos van a permitir utilizarlos dentro de los buses de campo. Es decir, si tengo más de 2 dispositivos en mi bus de campo, es necesario utilizar las resistencias terminales. Por ejemplo, estos conectores que podemos ver que son verde y rojo, patronizado o pantallado, podemos tener para áreas no peligrosas o áreas peligrosas. Para áreas no peligrosas podemos utilizar cable de 2 hilos apantallados, como es el cable que se muestra dentro de la imagen de la presentación. En áreas peligrosas se nos recomienda utilizar cables de fibra óptica, de cristal o plástico. Los conectores M12, que son diferentes a los DB9 que estamos viendo actualmente, sino que tienen una forma circular con una rosca especial, se suele utilizar para Profibus PA cuando tenemos entornos peligrosos o con riesgos de explosión. La pregunta es, ¿qué nos facilita estos conectores DB9 cuando implementemos nuestras redes de Profibus, por ejemplo, Profibus DP? Empecemos a visualizar. Podemos ver aquí un esquema donde tenemos, en este caso, un PLC, que va a ser el S7400, como es de alta gama, vendría a ser nuestro PLC maestro. Tenemos un PLC esclavo S7300, un ET200S, que es un módulo de entradas y salidas remotas. Y finalmente, mi acoplador de Profibus DP a Profibus PA. Como ustedes pueden visualizar, aquí se ve un interruptor que está en on y off, lo cual representa una impedancia. Esta impedancia, que se utiliza de forma terminal, está definida como 100 ohmios y un microfaradio en capacitancia. Solo se colocan en los extremos de la línea troncal. ¿De acuerdo? Solo se colocan los extremos de la línea troncal. No necesariamente el maestro se va a encontrar dentro de los extremos de la línea troncal. Recordamos que la línea troncal vendría a ser todo esto. Entonces, los dispositivos intermedios en la línea troncal se colocan las resistencias terminales en off. Únicamente se habilita en los extremos de la línea troncal nuevamente. Este tipo de conexionado, o también llamado concatenado, evita que las droplines tengan una longitud significativa. En este caso, al ser conectados de esta forma, se considera que las líneas de derivación o los droplines son prácticamente cero, lo cual demanda menos consumo de corriente en muchos casos. Como ustedes recordarán, haciendo una analogía con DeviceNet, en el caso de DeviceNet, mientras más larga sea la dropline o la línea de derivación, requeriría el consumo de mayor cantidad de corriente. Bueno, en este caso, porque su protocolo trabaja con canvas. En este caso, el RC485 nos va a permitir lo que sería hacer sintetizar o disminuir la longitud de la línea troncal
y de esa forma trabajar con altas velocidades de transmisión. Trabajo sin perturbaciones en un bus de campo de Profibus DP, como señales externas, el cable de bus debe ser finalizado en ambos extremos de la línea troncal con resistencias de finalización. La forma correcta de conectar estas resistencias que hemos visto que los conectores ya se encuentran incluidos y se pueden habilitar o deshabilitar mediante este switch. Es siempre a los extremos de la red, nuevamente de la línea troncal. Si esto no se hace correctamente, el bus podría fallar y no habría comunicación alguna, lo cual también sucede en protocolos que utilicen la misma capa física. Por ejemplo, Modbus RTU utiliza la misma capa física que Profibus DP, por lo cual tendrá las mismas limitaciones de conexionado electrónico referente a la cantidad de nodos por segmento y también referente a las resistencias terminales para poder ser implementadas. Hasta este punto, estimados, ¿alguna duda o consulta? ¿Todo bien? De acuerdo. Antes de continuar, quisiera hacer una pregunta muy breve. ¿Quiénes de los presentes han programado anteriormente en Studio 5000 o en Arles Logic 5000 de Allen Bradley? Pueden comentarlo mediante un número 3, si lo han realizado alguna vez, y si no tienen experiencia en este parto, pueden colocarlo con un número 4. Si gustan, me pueden responder por privado. Es más que todo para saber cómo voy a dar la parte práctica. Muchas gracias a aquellos que están comentando en el chat. Ok, entonces la parte práctica que va a ser con Allen Bradley, les voy a dar un tour básico, paso a paso, de cómo se integrar. Realmente este laboratorio es el único laboratorio que tienen ustedes en el cual van a utilizar un PLC. En este caso, mi PLC es uno de alta gama, es un Control Logics. Le voy a explicar un poco el entorno para que puedan familiarizarse lo más rápido posible y ejecuten el laboratorio. No se preocupen que el laboratorio de Profibus DP, en el caso de ustedes que son instrumentación, puede ser guiado por el docente y acompañarlo en todo transcurso en lo que sería la ejecución de su laboratorio. El resto de laboratorios es más práctico para ustedes, dado que no se utiliza software para poder hacer una programación en sí, sino como un testeo como el caso de Modbus, RTU, TCP/IP, y en el caso de Hard y Foundation Fieldware, ustedes ya están acostumbrados al manejo de comunicador de cable. Sin más que agregar, entonces vamos a hacer un poco más de teoría antes de pasar a la parte práctica, ¿de acuerdo? Muy bien. Profibus DP, mejor dicho, Profibus en general, trabajan con solo 3 capas según el modelo OSI. En este caso, trabajamos con la capa física, enlace de datos y aplicación. Como nosotros podemos ver, el emisor envía los comandos o la información desde la capa de aplicación, pasa a través del enlace de datos que está definido por las direcciones de las estaciones y los CRC que vendría a ser la verificación cíclica redundante que tiene esta información para saber si la información ha llegado correctamente de extremo a extremo y ver que no haya sido corrompida por algún caso de conexión eléctrico, entre otros. Luego pasa por la capa física donde se envía los ceros y unos en los medios de transmisión. En el caso anterior hemos visto que utiliza el conexionado electrónico RS485 y utiliza un cable par trenzado con apantallamiento para transmitir estos datos. Finalmente, los datos son convertidos desde la capa física enlace de datos y se acopla a la capa aplicación donde el receptor va a traducir esa información. Ahora, si ustedes se acordarán, en Modbus nosotros teníamos algo llamado las funciones y las funciones no permitían escribir encima de los registros, ¿es correcto? Ahora, en Profibus DP es algo distinto, o en general en Profibus. En el caso de los variadores o PLCs, nosotros trabajamos con telegramas, ¿de acuerdo? Trabajamos con telegramas, en los cuales nos va a permitir manejar palabras. Y las palabras van a apuntar a los parámetros, ya sea de un variador de frecuencia, o puede estar relacionado a las etiquetas que utilice dentro de un programa de PLC.
Nosotros el día de hoy vamos a ver lo que sería un telegrama básico, que es el telegrama número 1. Y vamos a comprender lo que serían las palabras que van a permitir comandar cómo leer los datos o el estado de los variables de frecuencia. Como ustedes recordarán, en Modbus RTU, nosotros no recibíamos datos con punto decimal o punto flotante. Nosotros recibíamos datos de tipo entero. Como ya estamos familiarizados un poco con Power 40, vamos a ver cómo obtener esos datos y poder mandarlos utilizando un variador Synamics G120 de la marca Siemens. Muy bien, aquí tenemos un esquema gráfico que resume los tres perfiles que posee Profibus. Como podemos ver, tenemos la capa de enlace de datos y físico, donde podemos encontrar RS485 o fibra óptica, y enlace de datos tenemos Feedback Data Link, que está definido por las direcciones de las estaciones, que es muy similar o análoga a lo que serían las direcciones de esclavo y maestro que tiene Modbus RT. En la capa de aplicación, en el caso del perfil FMS, tiene una especificación FMS y sus perfiles de tipo dispositivo FMS, que vendría a estar definido por los archivos que podemos encontrar como GSD en el caso de Profibus DP, que son perfiles que hacen que los dispositivos se comporten como tal, como un nodo de Profibus DP. Estos archivos nosotros podemos descargarlos de las mismas páginas de Siemens. Por ejemplo, vamos a buscar un perfil de Profibus DP. Y colocamos GSD, Synamics G120C, Profibus DP. Vamos a abrir una página de Siemens. Y aquí está. En este caso, yo he visto ya mi equipo. Mi equipo tiene este número de artículo, por lo cual la versión es la 4.7. Y si ustedes cuentan con una cuenta de Siemens, pueden descargar el perfil de Profibus, el perfil de dispositivo, se define mediante los archivos GSD, que son estos perfiles que nos están mencionando en el caso de nuestra presentación. Por ejemplo, vamos a ampliarlo nuevamente. Nuestro perfil de Profibus DP como Profibus P. Vamos a encontrar perfiles Profibus de DP con los GSD para Profibus DP. También tenemos archivos GSD para Profibus PA. Son distintos perfiles, por lo cual tenemos que tener muy en cuenta la documentación y los archivos que estemos descargando. Estos se podrán utilizar en software que van a estar integrados a los PLCs o sistemas de control distribuido o escalas. Muy bien. ¿En qué se diferencia Profibus DP en Profibus PA? Bueno, sus perfiles únicamente. Y las extensiones que ambos utilizan son las mismas y las funciones básicas de DP se definen también en ambos lados. Y tanto la capa física como la capa de enlace va a ser la misma en los tres perfiles. Entonces, la diferencia radica en los perfiles, que van a ser estos archivos que nosotros descarguemos. En adición a ello, va a ser también las funciones que estos manejan. En el caso de Profibus DP y Profibus PA vamos a encontrar los telegramas. En casos de variables de frecuencia es muy frecuente trabajar con distintos telegramas, como son el telegrama 1, 352, o en el caso de que ustedes deseen personalizarlo, pueden trabajar con los telegramas 999, que se denominan telegramas libres. Muy bien, ¿hasta este punto alguna consulta, estimados? Bueno, entonces vamos a continuar. Profibus FMS, Feedback Message Specification, que vendría a ser especificación de mensaje de bus de campo. Es la solución de propósito general para tareas de comunicación a nivel de control, es decir, PLCs y estaciones de trabajo, y está compuesto por PCs industriales con sistemas de control y monitoreo que hace referencia a los sistemas SCADA.
PLCs como sistemas de control y terminales de operadores inteligentes como los paneles HMI, los Synamics HMI, los KTP700, los Scansford, que podemos encontrar en distintas gamas. Y aquí encontramos cada uno de los nodos o estaciones de Profibus FMS. Tenemos distintas estaciones en el cual utilizarán el perfil Profibus FMS. Recordamos que podemos seguir utilizando la misma capa física, es decir, un cable de patronizado de 2 hilos con apantallamiento o fibra óptica en todo caso. En Profibus DP, que es uno de los más conocidos a nivel de aplicaciones industriales, que son periféricos descentralizados, nos permiten controlar dispositivos desarrollados por terceros que van a ser esclavos, que van a tener distintas funcionalidades acorde a nuestras necesidades. Podemos encontrar variadores de frecuencia de distintos módulos, drive, arrancadores suaves. Podemos encontrar unidades de entradas y salidas remotos y otros PLCs. Y vamos a tener un maestro como un PLC o una PC como sistema de control. Y este podría ser un S7500, un S7300, o podríamos tener una estación de trabajo de operación o una estación de trabajo de ingeniería, donde puede estar definido como maestro. Entonces, aquí lo que radica es, está optimizado para altas velocidades de transmisión, que es ideal para los niveles de proceso, que es el nivel más bajo en la pirámide de automatización, tiene un coste reducido, y en este perfil de Profibus, o en esta versión, está diseñado especialmente para la comunicación de sistemas distribuidos a nivel de campo. Es decir, mediante un solo bus lineal, podemos intercomunicar múltiples dispositivos que puedan utilizar el mismo protocolo. Y esto nos gestionar sin la necesidad de tener repetidores de señal. Podemos tener, en el caso de RS485, hasta 31 estaciones que funcionen como esclavos y una estación que funcione como maestro. Recordando que en los terminales de la línea troncal, vendría a ser, este es el extremo de la línea troncal, como este extremo también es el extremo de la línea troncal, es donde activamos, mediante, por ejemplo, conectores DB9, las resistencias terminales para evitar la pérdida de información y filtrar el ruido que se esté presentando. En adición a lo mencionado, podemos encontrar Profibus PA, que es Process Automation, destinado prácticamente a realizar automatización de procesos, es decir, utilizar lazos de control PID, monitoreo y control, que es muy similar a las funciones o comandos básicos que tiene HARP como Foundation Filters. Está especialmente diseñado para la automatización de procesos, que estamos ya hablando desde un enfoque de ingeniería de control, ya que permite la conexión de sensores y actuadores a una línea de bus común, incluso áreas de especial seguridad, que son los famosos X, que pueden ser entornos realmente peligrosos. Podemos encontrar actuadores, transmisores, flujómetros, entre otros actuadores, y tener distintos tipos de conectores o taps, los Split Type Connector, y tenemos aquí todo un bus distinto que trabaja con los perfiles de Profibus PA, y todo este bus de campo de Profibus PA se reemplaza como un nodo o una estación de Profibus DP. Y esta estación o Profibus DP va a transmitir los datos de todo este bus de Profibus PA en la línea o en el bus de Profibus DP. Para poder lograr ello, necesitamos un acoplador de Profibus DP a Profibus PA, que es comúnmente usado en aplicaciones industriales, para integrar distintos lazos, en este caso, mejor dicho, distintos buses de campo de Profibus PA, y enviar todas las tramas de datos mediante Profibus DP a nuestros PLCs. Por lo tanto, podemos ver que Profibus PA es diseñado netamente a nivel de entradas y salidas o nivel de proceso, que correspondería a sensores y actuadores. La transferencia de datos. Antiguamente necesitábamos múltiples módulos para hacer la interconexión de todos los dispositivos que intervienen en un proceso. Tenemos aquí nuestro armario de automatización convencional, distintos PLCs energizados
y tenemos surtidores en el cual va a estar nuestros módulos de entradas y salidas que van a estar conexionados a múltiples dispositivos, ya sea accionamientos o instrumentos de medición. En Profibus tenemos en este caso nuestro armario de automatización y mediante un solo bus enviamos todos los datos de entradas y salidas remotas, gestiones de motores, acopladores de Profibus de PA para lo que sería líneas de proceso. Y, por ejemplo, en la misma estación, o mejor dicho, en el mismo armario, tenemos una segmentación para lo que es no peligroso y las líneas peligrosas. Y tenemos nuestros periféricos instalados mediante un solo bus de campo que podemos manejar gracias al protocolo Profibus en sus distintas versiones, como son Profibus PA en el caso de instrumentación y Profibus DP en el caso de periféricos, como lo son, en este caso, relevadores, soft-starters, podemos encontrar drives, otros PLCs y entradas y salidas remotas. En el caso de Siemens son los famosos ET200 y en el caso de Allen Bradley encontramos los 1734. Voy a mostrarles una analogía brevemente. Por ejemplo, aquí podemos encontrar lo que serían los ET200 en el caso de Siemens, que son nuestros módulos en periferia descentralizada, entradas y salidas remotas para los PLCs mediante algún protocolo de comunicación, ya sea por Profinet, ya sea por Profibus, dependiendo el modelo que ustedes encuentren. En el caso de Allen Bradley se trabaja con los 1734, que también son módulos de entradas y salidas remotas, pero nos encontramos con distintos protocolos. En el caso de Allen Bradley, trabajamos con DeviceNet, ControlNet y Ethernet Industrial, o también denominado Ethernet. Aquí tenemos 1734 y encontramos la familia también 1794, que son los FlexAI, que también tienen las funcionalidades de terminales de entradas y salidas remotas. Es decir, cuando nuestro PLC ya no tiene entradas y salidas locales que van en chasis, podemos utilizar estos módulos de entradas y salidas remotas, en el cual me permite controlar estos módulos mediante algún protocolo de comunicación. En el caso de Siemens, podemos encontrar lo que es Profibus o Profinet, y en el caso de Allen Bradley, encontramos DeviceNet, Ethernet IP, como ControlNet. Muy bien, tenemos distintas velocidades de transmisión de datos, hablando desde el enfoque de Profibus DP, que va a ser el objeto de hoy. La velocidad de transmisión, como ustedes pueden ver, a medida que aumentamos la velocidad de transmisión, podemos observar que la longitud de la línea troncal va disminuyendo. Por ejemplo, la distancia máxima de la red, en el caso 9.6 kilobits por segundo, es de 1200 metros. Y a medida que voy aumentando las velocidades, puedo ver que la distancia máxima se va acortando, pero los tiempos de respuesta son aún mayores. En este caso, es un protocolo que trabaja de forma síncrona. Y de forma síncrona quiere decir que hay una señal de reloj que me permite enviar los bits de información a lo que sería la red que esté utilizando. Profibus DP, por ejemplo, tenemos aquí un procesador de listado del maestro. El maestro puede ser instalado en un PLC o puede ser otro dispositivo que cumpla como maestro. Son las estaciones de ingeniería o estaciones de trabajo, que son PCs industriales, en el que van a administrar el sondeo de todos los esclavos que se encuentren dentro de la red. Y de esta forma obtener los datos de salida o datos de entrada, los cuales están representados mediante palabras. Y estas palabras en telegrama se le llaman PZD. Las palabras tienen un tamaño de 16 bits, que vendría a ser un total de 2 bytes. Donde cada byte son 8 bits en total. Entonces, lo que hace nuestro maestro es recopilar todos los datos de entradas y salidas que damos de los esclavos. Por ejemplo, los datos de salida son la información que yo comando desde, por ejemplo, desde el PLC, por ejemplo, a un variador de frecuencia, y el variador de frecuencia me da una respuesta que son los datos de entrada. Por ejemplo, yo desde el PLC le puedo decir, quiero que
vayas a 45 Hz. Entonces, eso vendría a ser un comando de salida, un dato de salida que es entregado al variador y el variador responde ejecutándose, cambiando su referencia a 45 Hz. Y también me puede dar información adicional de cuál es el estado del variador. Es decir, el variador se encuentra listo, está corriendo, está operando, está en parada, tiene fallas presentes, códigos de alarma, códigos de fallos, se encuentra acelerando, se encuentra desacelerando, tiene la función de rampa activa o no la tiene control a través de PLC o no lo tiene. Todas esas informaciones que son acerca del esclavo, o en este caso del variador de frecuencia, son entregados mediante los datos de entrada. Entonces, nuestros PLC envían comandos como quiero arrancar el variador, quiero tener control sobre él y quiero fijar una frecuencia. Y como respuesta me da el estado actual del equipo o del esclavo y también me da información sobre cuál es la velocidad en tiempo real o me puede dar información adicional en tiempo real, como es el caso de la corriente de consumo, la potencia de consumo, el voltaje entre las líneas, el orómetro tal vez, la temperatura del disipador de calor, entre otros datos que nosotros podemos llamar mediante el protocolo y obtenerlos como datos de entrada en el PLC. O en todo caso, si no fuese un PLC, una estación de trabajo o una estación de ingeniería. Ahora, Profibus DT representa distintas versiones. Cada versión nos permite tener distintas funcionalidades. La versión 0 es el protocolo de comunicación básica que se basa en un intercambio de datos cíclicos, es decir, utilizando una señal de reloj. Podemos obtener el diagnóstico de las estaciones y del bus de campo. La configuración del bus se hace a través de ficheros, que son los famosos archivos GSD, que hemos visto dónde encontrarlos y descargarlos. Provee funcionalidades básicas, por ejemplo, son la transferencia cíclica de datos y soporta interrupciones. Ahora, la versión 1 hace todo lo que hizo la versión 0, pero agrega la comunicación acíclica de datos. Es decir, ya no hay un uso de señales de reloj y está orientado a la transferencia de parámetros, como podemos ver en variadores de frecuencia, operación y visualización. Es decir, los diagnósticos de dispositivos han sido mejorados como datos en el caso de alarmas y mensajes de estado. En el caso de parámetros, nos va a permitir, en este caso, configurar los distintos dispositivos de forma remota, ya sean entradas y salidas remotas, como los ET200 en el caso de Siemens, 1734 en el caso de Allen Bradley, pero en el caso de un PLC tercero que no trabaje con Profibus, como en el caso de Siemens, podemos visualizar que existen distintos fabricantes que proporcionan módulos de comunicación. Estos módulos de comunicación son desarrollados para acoplar buses de campo de un determinado protocolo o una topología o red de un determinado protocolo al protocolo que maneja como base el PLC. En el caso de Allen Bradley, va a trabajar con Ethernet IP, va a transmitir los datos de Profibus IP mediante Ethernet IP a otras estaciones. Dado que siempre que tengamos como idea Allen Bradley, estamos tratando de los protocolos Ethernet IP, DeviceNet y Control, que son los protocolos que por defecto podemos manejar con los PLC de la familia de Allen. Ahora, la versión 2, que añade las funciones que tenía la versión 1, ahora permite la intercomunicación entre los esclavos. Está orientado a tecnología de drivers que hace referencia a los variadores de frecuencia, permitiendo altas velocidades para la sincronización entre ejes y aplicaciones complejas. El día de hoy nosotros vamos a utilizar la versión 1, que eso está definido en el módulo de comunicación que yo poseo. Les comento un poco. El módulo de comunicación que yo poseo actualmente pertenece a la empresa ProSoft. Ok, las versiones prácticamente lo que te dan son más funcionalidades. Digamos que cada vez que un protocolo mejora en ciertas versiones, obtienes más funcionalidades o funciones que puedas utilizar.
Cuando me hables tipo de comandos, vendría a ser más relacionado, por ejemplo, si hacemos una analogía a lo que era Modbus, vendría a ser a las funciones que yo puedo ejecutar. Y en el caso de Profibus, vendría a estar relacionado más que todo a los telegramas. Espera ver resuelto tu duda, estimado. Ok. Este es un módulo de Profibus de P Maestro de la empresa Prosos Technology, la cual desarrolla gateways o módulos de comunicación para intercomunicar lo que sería distintos protocolos con los PLCs de Allen Bradley. En el caso yo tengo un control logic, pero no estoy utilizando un gateway como tal, sino estoy utilizando un módulo que va a estar instalado en el rack que voy a tener con mi PLC y voy a integrar lo que sería una red de Profibus. Veamos en la cámara cómo se encuentra actualmente. Ok, aquí seguramente están visualizando lo que sería mi variador de frecuencia Dynamics G120C de Siemens. Y en la parte superior tengo mi PLC Control Logics. Y este módulo donde sale el cable morado icónico de Profibus DP, este de aquí es mi módulo de Profibus, que me va a permitir integrar una red de Profibus DP, en este caso, a mi PLC de Allen Bradley, que es un Control Logics. Para hacer un pequeño ejercicio básico, vamos a alejarnos un momento. Aquí lo que usted visualiza es la batería del PLC, el PLC y sus distintos módulos, ya sea de comunicación o de entradas y salidas. Cada espacio que estos ocupan se reciben o se denominan slots. Los espacios que ocupan esos módulos se van a denominar slots. La batería no cuenta como un slot o un espacio que ocupe dentro del chasis. Por otro lado, el PLC siempre empieza con la dirección 0 y todos los módulos que están a la derecha van a aumentar. Entonces, mi PLC es el módulo 0, mi módulo de Ethernet es el slot 1, 2 el de device, 3 el de módulos de salidas digitales, 4 es mi módulo de Profibus, 5 mi módulo de entradas de termocuplas y 6 y 5 finalmente vendría a ser otro módulo de salidas digitales. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y de esta forma tenemos nuestros slots enumerados, que son los espacios que ocupan los módulos de entradas y salidas o módulos de comunicación. Muy bien. Ok, sé que es un poco pesada la teoría, realmente es una sesión que necesitamos avanzar bastante rápido para poder ver la parte práctica. Muy bien, resumiendo la parte de las versiones, la versión 0 permite la transferencia cíclica de datos, diagnóstico de estaciones, soporte de interrupciones y el uso de ficheros GSD. La versión 1 que hace las mismas funciones de la versión 0, solo que agrega la comunicación acíclica de datos, mejorando el diagnóstico de las estaciones, implementando las alarmas. Y la versión 2, que tiene todas las funciones de la versión 1, añade la comunicación entre esclavos. Nuestro módulo que estamos utilizando actualmente utiliza la versión 1. Eso lo especifica el fabricante del módulo de comunicación. Muy bien. Aquí tenemos algunas ventajas, que se transmiten pequeñas cantidades de datos, cubre necesidades en tiempo real, número reducido de estaciones hasta 127, fácil de configurar, ampliación o reducción de elementos de plug and play, bajo coste de conexión y cableado, permite conexión y cableado de periferias, en este caso de periféricos descentralizados, y permite integrar los dispositivos inteligentes dentro de nuestra red. Y son protocolos simples y limitados. Podemos encontrar en este punto lo que serían los famosos telegramas.
Ahora, este punto ya voy a empezar a explicarte los telegramas. Para ello, vamos a ir un momento a esta parte. Vamos a colocar inverter Dynamics 120C. Por favor, accedan a los enlaces que los voy a compartir a través del chat de Zoom. Y si desean muy amables, por favor, también compartirlo en el grupo de WhatsApp. Muy rápidamente, le habíamos mencionado que nuestros esclavos o nuestras estaciones en Profibus DP tienen direcciones. Hay varias formas de asignar las direcciones. Por ejemplo, mediante software. En el caso de Siemens se hace con Starter. Pero en esta ocasión vamos a hacerlo de manera local. Este es mi variador de frecuencia, en el cual tiene una ranura para colocar los pantallas BOP2 o los IOP. En esta ocasión yo tengo una IOP, como pueden ver en la pantalla. Esta HMI es una IOP. Ahora, retornando, la dirección de esta estación se va a definir mediante un deep switch que contiene, donde dice la palabra bus address. Bus address hace la referencia de la dirección en el bus de campo. Y claramente es para el Profibus DP en este caso. Ustedes pueden configurarlo mediante el software Starter, que es de Siemens, o hacerlo de manera local. En esta ocasión lo estoy haciendo de forma local. Tenemos el deep switch y tenemos un total de 7 switches, en el cual me va a permitir establecer la dirección. Por ejemplo, aquí me dicen que si yo alzo o coloco en on la posición 1 y 3, es como si estuviera sumando. 1 hace referencia a la unidad y le sumo el tercero, que hace referencia al 4. 1 más 4, entonces la dirección se vuelve 5. Por ejemplo, si yo alzo estos 3 de aquí, entonces la dirección está definida como 4 más 2 más 1. Lo que hace que la dirección de la estación o del variador de frecuencia en una red de Profibus DP sea la dirección número 7. Hagamos un pequeño ejercicio. ¿Qué pasaría si yo subo este switch y este de aquí? ¿Cuál sería la dirección que va a tener el variador de frecuencia? ¿Cuál sería su dirección? Perfecto, sería la dirección 17. Muy bien. Ahora, esto está en la página 58 del manual que les he entregado. Y es ahora donde vamos a visualizar el segundo manual que dice Inverter. Este es un manual bastante extenso. Me voy a enfocar prácticamente en lo que son las palabras. Vamos a ir directamente a la parte de las palabras, que es la página, si no me equivoco, 524. Ok, un poco antes, listo. Es la página 522. Vamos a la página 522. Se ubican, por favor, me confirman con un número 1 en el chat Zoom. Página 522, me confirman si ya están allí, por favor, brevemente de chat. Perfecto, muy bien. En este punto vamos a analizar lo que son las palabras. Como les había mencionado, PZD son las palabras. ¿Cuántos bits tiene una palabra? Tiene 16 bits o 2 bytes, porque cada byte tiene 8 bits. Los telegramas encontramos distintos paquetes de datos que están comprendidos en entradas y salidas. Tenemos el telegrama 1, que está compuesto por, acá dice PZD1 y PZD2. ¿Cuántas palabras se está utilizando? ¿Cuántas palabras se está utilizando? Si dice PZD1 y PZD2, ¿cuántas palabras utiliza? 2 palabras, ¿ok? Lo que hace referencia es que hay 2 palabras que son las salidas, es decir, que son comandos que vienen del PLC,
Y tenemos dos palabras de entradas, que es información que se entrega al PLC. Por ejemplo, le está entregando, le está diciendo si el variador se encuentra listo para arrancar, se encuentra operando, se encuentra parado, llegó a la referencia, no llegó a la referencia, me puede dar el valor de la corriente actual, del voltaje, de la potencia, de la cantidad de horas que viene operando, etc. Y los comandos desde el PLC vendrían a ser los comandos que yo utilizo, que puedo controlar desde un HMI, que es para arrancar el variador, parar el variador, resetear en caso de fallas y comandar la referencia. Hasta este punto, ¿alguna pregunta? ¿Alguna pregunta hasta este punto? Profe, buenas noches. Buenas noches. Profe, disculpas, lo que más o menos me interesa mucho lo que antes explicaste del tema de cómo se llama de configuración de switch para porque una vez, bueno, yo he visto los servo driver y bueno, cómo se llama, yo he visto en plano que tienes que configurar su switch, cada número, ¿no? Cómo está para que la comunicación sea para que se comunican, pero exactamente no, yo lo configuré tal cual como está el plano, pero me gustaría, como estaba explicando el tema de eso, no sé si puedes explicar, por favor, profe. ¿Del servo drive? No, lo que estaba explicando, cómo se llama el switch, que 1, 2, eso es lo que estaba explicando en antes. Ah, de acuerdo. A ver. Esta parte de aquí, este Ah, switch, esa parte, ok, hace referencia a tu dirección, a la dirección de la estación Profibus DP, en el cual tienes para asignarle de la dirección de 0 al 127. Por ejemplo, yo en este caso, yo le voy a dar una dirección a este dispositivo para que el maestro diga, ok, en la dirección, por ejemplo, número 7, vamos a ver cómo formar la dirección 7. Para hacer la dirección 7 tengo que alzar estos primeros 3. Porque 4 más 2 más 1 hace que la dirección del variador de frecuencia dentro de una red de Profibus DP sea la dirección número 7. Entonces, cuando yo hago un monitoreo, voy a detectar que en la dirección 7 está este variador de frecuencia, cuya dirección lo he definido mediante este deep switch. ¿Hasta este punto todo claro? Sí, profe, está bien, profe. Muy bien. Vamos a ver nuevamente la parte de las palabras que me comentan que vamos a repetirlo. Ok, no sé si ustedes pueden visualizar que aquí hay unas flechas. ¿Sí? Hay unas flechas, ¿es correcto? Ok, quiere decir que estas dos palabras, esta es la palabra 1, palabra 2, son palabras que provienen del PLC y van al variador de frecuencia. Es decir, que desde el PLC estoy enviando, por ejemplo, arrancar el variador de frecuencia. Entonces, la acción de arrancar el variador de frecuencia se encuentra en alguna de estas dos palabras que estamos señalando. Estos son palabras que están conformadas por 16 bits que yo envío desde el PLC y me va a permitir controlar el variador de frecuencia. Hay dos palabras. Ahora, ¿qué función tiene cada palabra? En breve lo vamos a ver. En este momento quiero que entiendan que existe dos segmentaciones. Ahora, estas dos palabras que están a la derecha, que están con la flecha hacia abajo, son los datos que van del PLC, perdón, son los datos que salen del variador
datos que salen del variador y son entregados al PLC. Por ejemplo, él puede entregar cuál es la corriente que consume, cuál es la velocidad en tiempo real, cuál es el voltaje que está en las líneas, cuál es la potencia consumida actual. Me podría también indicar códigos de alarma, códigos de fallo, y podría también indicar el estado del variador, si se encuentra arrancando, si se encuentra parado, si se encuentra acelerando o desacelerando. Como son estados o información del variador, son datos que provienen o salen del variador y se entregan al PLC. Hasta este punto, ¿todo bien? ¿Me confirman si este punto? Ok. Entonces, esto se define que tiene dos palabras de entrada y dos palabras de salida. Las de salida son de la izquierda y las de entrada son de la de derecha. Ok, el telegrama número 1 tiene dos palabras de salida y dos palabras de entrada. Pregunta, el telegrama 352, ¿cuántas palabras de entradas y salida tiene? El telegrama 352. ¿Cuántas palabras de entradas y salidas tiene? Seis. Ahora, el telegrama 20, ¿cuántas palabras de entrada tiene? De entrada. Es decir, que salen del variador y son entregados al PLC. 6, ¿correcto? Son 6 palabras. ¿Y cuántas palabras de salida tiene? Es decir, los que vienen del PLC e ingresan al variador. 2, correcto. Ok, se entiende, hasta este punto se entiende el concepto de telegramas, ¿correcto? Muy bien. Ahora, como son estos los datos que yo voy a enviar desde el PLC, tengo que saber qué significan estas palabras o cómo funcionan. Y esto se encuentra aquí. Me dice que STW1 es la palabra de control. Es decir, me va a permitir arrancar o parar el variador de frecuencia. NSOL es la referencia a velocidad. Es decir, me va a permitir controlar la frecuencia del variador. ¿De acuerdo? Cuando dice palabra de control, me va a permitir arrancar o parar el variador de frecuencia. Y en este caso, nsol a es speed set, es decir, es el comando que yo voy a utilizar desde el PLC para poder manipular la frecuencia del variador. Hasta este punto, ¿todo claro? ¿Me confirman, por favor? ¿Sí? ¿Todo claro, estimados? Ok. Ok. Vamos a dar un pequeño break de 7 minutos y al retornar vamos a explicar de forma muy breve lo que es STW1, qué significa cada bit que tiene. El bit 0, 1, 2, 3, 4, hasta el bit número 15, lo cual hace un total de 16 bits y como ustedes saben, 16 bits conforman una palabra. Bien, estimados, regresamos en breve y de allí nos vamos al PLC, que va a ser un poco rápido, pero espero que se pueda entender en su gran mayoría. Bien, estimados, vamos a dar una pequeña. Retomamos. Ok. ¿Se encuentran allí, estimados?
¿Se encuentran allí? Me confirman brevemente en el chat. Perfecto. El bit número 0 me va a permitir en este caso poder arrancar el variador. Sin embargo, es necesario que deshabilite el bit 1 y el bit 2, dado que son otros modos de parada. Es decir, si estos se encuentran en 0, el variador va a entender que está parando por un segundo método de parado o un tercer método de parado. Si solo quiero manejar uno, puedo seleccionar únicamente el switch número 1. Y de esta forma habilitar y arrancar el variador. El bit número 3 me permite habilitar la operación. Es decir, que puedo utilizar los pulsos que tengo en el bit número 0. El bit número 4 me permite habilitar una función de rampa para el arranque como la parada. El bit 5 me permite utilizar el generador de rampa. Es decir, ambos están correlacionados, por lo cual la activación de uno correspondería también a activar al otro. El bit 6 quiere decir que yo puedo escribir un setpoint. ¿Qué significa eso? Que me está permitiendo escribir la frecuencia desde el PLC. Ahora, para yo tener control desde el PLC, el bit número 10 me va a permitir tener el control desde el PLC. Si no está activado, el maestro no va a tener la opción de controlarlo. Y el bit número 11 me permite cambiar la dirección del accionamiento. Los otros bits, que como ustedes pueden ver, están reservados o no se les da un uso. Y el total de bits que tenemos es de 16, lo cual conforma una palabra. Ahora, tenemos otra palabra que es el CZSW1, que se llama la palabra de estado. La palabra de estado, ZSW1, también está compuesto por 16 bits. Ahora, NICS A, que es la segunda palabra de entrada que tenemos en el telegrama 1, hace referencia a la velocidad actual. Es decir, ¿cuál es la velocidad en tiempo real del accionamiento? Que también está conformado por 16 bits. Lo que les está diciendo el manual es que 4000 en hexadecimal representa el parámetro P2000. Es decir, cuando yo detecte la máxima velocidad que está fijada en el parámetro P2000, yo voy a recibir en el PLC 4000 en hexadecimal. Veamos cuánto es ese valor en lo que sería decimal. Colocamos la calculadora en modo programador. Vamos a hexadecimal, escribimos 4000 y su equivalente sería 16.384 en valores decimales. Es decir, cuando el PLC lee este valor en decimal, hace referencia a que el accionamiento ha llegado a su velocidad máxima. Al igual que en la palabra de mando, la palabra de estado tiene distintos bits. El bit 0 representa que está listo para encender, el bit 1 listo para operar, el bit 2 es que la operación ha sido habilitada, el bit 3 indica que hay una falla presente, el bit 4 que no ha sido activado y es el segundo tipo de parada, el bit 5 parada rápida no está activada, el bit 6 la forma para hacer el encendido del equipo está inactivo, el bit 7 que hay una alarma presente, el bit 8 para saber si hay una desviación respecto a la referencia, el bit número 9 que el control ha sido requerido, en este caso por PLC, y bit 10 y 11 que hace referencia a los límites, en este caso de corriente, torque y potencia, y el bit 10 que es una comparación del valor, en este caso buscado, y el valor excedido. Finalmente, tenemos bits reservados. Tenemos el bit 13 que no hay temperatura, no hay sobretemperatura en el motor. Y el bit 14 que demuestra que se está girando en sentido directo o en sentido reverso. Entonces, toda esta palabra se envía y hace referencia al estado actual del accionamiento. Sé que nos hace bastante falta tiempo para verlo todo de forma detallada, pero le estoy dando más que todo las pautas para poder interpretarlo. Ahora viene la parte más pesada, que es la integración.
¿De acuerdo? Esta parte sí, síganme por favor. Por tema de tiempo vamos a hacer lo más breve posible y conciso. Y también vamos a dar lugar a preguntas. Ok, este es el entorno de programación Studio 5000 que está diseñado para los PLCs Allen Bradley que tengan versiones 21 o superior. Actualmente, en este software que es RSLinx, yo puedo ver que en la red de Ethernet que tengo aquí en Autotech se encuentra un PLC ControlLogix que tiene la dirección 192.168.1.10, que es el ControlLogix que han visto anteriormente en la cámara. Voy a hacer un pineo para verificar que hay conexión. Y puedo ver que hay respuesta, por lo tanto, hay conexión. Actualmente este es un proyecto totalmente en blanco. Este es el entorno en el cual en la parte inferior me va a permitir agregar módulos de comunicación como de entradas y salidas. Actualmente yo voy a agregar el módulo de Ethernet. Le doy clic derecho a IO Configuration. Doy clic en New Module y me va a permitir mostrar una pantalla para adicionar módulos. Yo sé que en el catálogo ENVT hace referencia al módulo de Ethernet IP. Lo selecciono y va a aparecer una ventana emergente para poder configurar el módulo que estoy añadiendo. Doy la IP y en este punto le doy un nombre. Ahora, todos los módulos al agregarse tienen lo que sería una revisión. Esta revisión tiene que coincidir con la que tienen actualmente. Al yo abrir RSLinx, yo puedo verificar cuál es la versión. Selecciono aquí mi módulo de Ethernet, le doy clic derecho y voy a la opción que dice Device Properties. Al darle clic a Device Properties, me aparece un renglón donde dice Revisión. Como puedo ver, la revisión es 4.3. Como la revisión es 4.3, debo colocarla dentro de esta ventana. Actualmente nos dice que es 5.1. Hay que cambiarlo para que sea 4.3. Le damos clic en Change 4 y escribimos 3. Damos clic en OK y en esta ventana le damos clic también en Yes. Una vez hecho esto, basta colocarle OK que el módulo ha sido agregado de Ethernet. Ok, voy a cerrarlo. Y este proyecto que he creado, aquí sale el PLC que es un L71. Para ver estos renglones, ustedes tienen que dar clic a lo que sería la opción de Main Program y cuando se abra esta carpeta dice Main Routine. En Main Routine va a aparecer todos los renglones de programación que vamos a estar añadiendo. Ahora, para ver las etiquetas que yo creo en el programa, hay una opción que es Controller Tags y la opción de Parameters and Local Tags. Estas son etiquetas globales, es decir, que se pueden acceder a través de cualquier programa, que son recomendados cuando utilizamos aplicaciones con HTML. Y también para lo que es comunicaciones. Los Local Tags o Parameter Tags hacen referencia a las etiquetas locales, es decir, las etiquetas que utilizo en un solo programa y van a ser utilizadas en cualquier rutina del programa. Actualmente, solo voy a trabajar con un solo programa, pero voy a trabajar con comunicaciones. Como voy a trabajar con comunicaciones, de preferencia utilizaré Controller Tags. Al darle clic en la opción de Controller Tags, yo puedo visualizar un entorno en el cual no hay módulos adicionales, dado que no agrego módulos de entradas y salidas como los que tiene ahora. Voy a proceder a lo que sería la configuración del módulo de Profibus. Como les había mencionado, pertenece a la tecnología de ProSoft Technology. Así que mediante un software gratuito que es PSB, que es ProSoft Builder,
Voy a crear en este caso un nuevo archivo. Este entorno me va a permitir configurar la red de Profibus en mi módulo maestro de Profibus de la marca ProSoft Technology. ProSoft Configuration Builder es un software gratuito que ustedes pueden descargar libremente y pueden utilizarlo para configurar distintos módulos de ProSoft Technology, los cuales son compatibles con los PLCs Allenby. Vamos a darle la opción de New. Seleccionamos la familia, que en este caso es MBI 56, que son módulos de comunicación para Control Logics, y ahora selecciona el catálogo, la serie de mi módulo, que es un PDP, Profibus DP Master, versión 1. Aquí claramente me lo está diciendo, Profibus DP versión 1, Master Network Communication Mode, un módulo de comunicación maestro para Profibus DP. Le doy clic en OK. Y nos aparece este módulo. Vamos a ampliarlo. Ampliamos nuevamente y seleccionamos la opción que dice Profibus Maestro. Damos doble clic y vamos a hacer unas ediciones básicas. Por ejemplo, vamos a habilitar el swap tanto en la entrada como salida. El swap lo que hace es invertir la forma como se entregan los datos. Por ejemplo, en vez que primero me entregue el bit 0, 1, 2, 3 y 4, que esto va al PLC del variador, al PLC. Con la función de swap, yo estoy haciendo que primero me envíe el 4, luego me envíe el 3, luego el bit 2, luego el bit 1 y el 0. Esto me va a permitir en muchos casos poder interpretar información directamente en el PLC. En el caso de Control Logics es necesario hacer esta función de swap, dado que no podríamos tener una interpretación directa. Es decir, lo que yo tengo en mi programa como un bit 0 es realmente el bit 15 del variador. Sin la función de swap, el bit 15 del variador es como el bit 0 del PLC. Ahora, con la función swap, en el PLC, el bit 0 hace referencia al bit 0 del variador, el bit 1 en el PLC hace referencia al bit 1 del variador, y así sucesivamente. Estos se tratan con las palabras como son STW1, que es la palabra de control, o ZSW1, que es la palabra de estado. Y como ustedes recordarán, las palabras están compuestas por 16 bits. Ahora, en lo que es el tiempo de pérdida de comunicación, voy a colocarle 5 segundos por defecto. Una vez hecho estos dos cambios, dejo el modo Legacy por defecto para poder hacer integración de forma rápida. Damos clic en OK y actualmente tenemos una configuración básica del maestro. Ahora viene la parte de configuración de la red de Profibus. Nos dirigimos a la opción que dice Profibus DP y vamos a darle un clic. Antes de continuar, sé que es conceptos bastante nuevos, pero estoy tratando de explicar lo más breve posible y lo más detallado. ¿Me confirma si hasta este punto hay alguna duda? Ok, lo tomaré como que vamos bien. Muy bien. En este punto me están pidiendo que yo construya la dirección o la ruta para comunicar mi módulo de Profibus con mi PLC. Para ello, le hemos dado clic a la opción de CIP Path Edit, que es para la opción de Ethernet o Control. Como yo estoy utilizando mi módulo de Ethernet, aquí se verifica, voy a colocar la IP que tiene mi PLC. Y esto lo puedo contrastar en ArcLinks, donde dice que la dirección es 192.168.1.10. Escribo dicha dirección aquí. Ahora, selecciono el módulo destino que vendría a ser como está de forma local, enlazo directamente el módulo de Profibus y selecciono el número de slot. Como recordamos, el slot donde se encuentra es el número 4.
Si tienen dudas, podemos revisarlo y vemos que aquí el módulo de Profibas está en el slot número 4, tal como puedo reconocerlo en ArcFlex. Entonces, vamos a darle la opción número 4 y como ya está configurado la IP del PLC y el slot donde se encuentra, vamos a darle clic en la opción de construir la ruta. Damos clic en construir la ruta y le damos clic en OK. Hacemos un test de conexión y está correctamente conectado. Una vez confirmado esto, podemos configurar la red de Profibas. Empezamos a hacer la configuración. Damos clic en configuración y nos va a aparecer una nueva ventana. En esta nueva ventana me aparece el módulo el Profibas Maestro, que es el módulo comunicación, y vamos a agregar nuestro variador de frecuencia. Para ello, antes que nada, damos doble clic al maestro, le hemos dado un doble clic a este icono, y como podemos visualizar, nos salen las propiedades y las direcciones. Voy a dejar la dirección 1 por defecto y la velocidad en 1500. El perfil que yo voy a utilizar es el perfil DP. No DP FMS, sino únicamente el perfil DP, Profibas DP. Muy bien, damos clic en OK. Ampliamos este icono de suma que dice Profibas DP, lo ampliamos y nos vamos a la opción de drives que hace referencia a los variadores de frecuencia. Por defecto no viene creada esta carpeta, sino que ustedes tienen que importarlas. Como ustedes saben, y les mostré, tienen que descargarlo de Siemens y hacer la correcta importación. No se preocupen que esta parte nosotros, la parte de académica, los profesores y mis colegas puedan encargarse de que todo esto esté correctamente instalado para que ustedes puedan hacer la integración. Muy bien, voy a agregar este variador, mantengo pulsado y arrastro en el bus de campo. Y aquí aparece el icono de suma. Ahora, tengo que dar la dirección correcta. Muy bien, actualmente no sé cuál es la dirección. Antes de continuar, vamos a contrastar dicha configuración en el accionamiento. Acompáñenme un momento, por favor. Vamos a ver aquí el variador de frecuencia. Actualmente yo lo he configurado con la dirección número 7. Vamos a contrastarlo. Ok. Un momento, por favor. Permítame un minuto, por favor.
Estimados, permítanme 5 minutos como máximo, por favor. ¿Se ve bien? ¿Me confirman, por favor, brevemente? Disculpen la demora. ¿Sí? ¿Se enfoca bien? ¿Me confirman brevemente, por favor, si se ve bien? Perfecto. Vamos a hacer la configuración rápida para la parte de propiedades de P. Vamos a darle clic en Escape. Ese es el IOPen. Voy a ir a la parte de configuración rápida, que es el icono de la parte izquierda. En este icono voy a darle clic en OK. Vamos a la opción de puesta en marcha rápida, que es la parte superior. Vamos a conservarlo porque ya está parametrizado para el motor. Y nos dirigimos a la última opción, que es la configuración de la macro, de entradas y salidas. Seleccionamos y tenemos que verificar que diga el número 7, bus de campo más conmutación de juegos de datos. Vamos a utilizar el bus de campo, le damos clic en OK. Vamos a salir. Mantenemos presionado OK por 2 segundos y guardamos los datos. Ahora que ya está configurado para utilizar el bus de campo, vamos a configurar la opción de comunicación. Le damos clic en OK. Volvemos a dar clic en el icono y nos dirigimos a puesta en marcha avanzada. Y buscamos la opción de bus de campo. Configuración de bus de campo. Damos clic. Verificamos que el protocolo de bus de campo sea Profibus. Actualmente está en Profibus. Damos clic en OK. Y en el telegrama vamos a utilizar el telegrama número 1. Y le damos clic en OK. La dirección actual es la número 7. Esa la hemos definido por el deep switch. Una vez hecho esto, ya podemos salir. Le damos que sí en guardar los datos y esperamos. Muy bien, actualmente ya está configurado para Profibus DP. Mientras que va cargando la configuración, continuamos con la parte de alambrate. Nos dirigimos aquí a nuestro variador, damos doble clic y seleccionamos la dirección número 7. Le damos clic en OK, que es la dirección 7, y ahora tenemos que asignarle a este equipo un telegrama. ¿Qué telegrama estamos utilizando, estimados participantes? ¿Qué telegrama estamos utilizando? El telegrama número 1, ¿correcto? Que tiene 2 palabras de entrada y 2 palabras de salida. ¿Es correcto? ¿Me confirman brevemente, por favor? Sí, estimados, ¿me confirman brevemente, por favor? Ok. Voy a continuar, arrastro y lo dejo. Una vez hecho esto, si quiero agregar más dispositivos, simplemente voy arrastrando, pero como solo tengo uno, doy clic en guardar, que sea en el icono superior izquierdo, y una vez hecho esto, podemos cerrar la ventana. Como pueden ver, aquí se ha hecho un cálculo, que ya está realizado, y vamos a hacer la opción de Show Memory Map, y acá me dice que hay el byte bajo, la palabra 0, tiene alto y bajo, que es byte bajo y el byte alto.
Tiene un total de 4 bytes, dado que son 2 palabras de lectura. 2 PZD. Y cada palabra, o PZD según Siemens, tiene 2 bytes de tamaño. Lo que haré a continuación es exportar estos datos. Voy a exportarlos en una función que voy a integrar en lo que sería mi proyecto. Vamos a colocar aquí lab o sesión Profibas TP instrumentación. Listo. Y guardamos este archivo. Muy bien, ahora hay que cargar esta configuración. Damos clic en OK y nos dirigimos al módulo. Damos clic derecho a este módulo y damos la opción Download de la PC, es decir, cargar los datos de la PC al dispositivo. Probamos la conexión, damos clic en Aceptar y Download. Muy bien, mientras que va cargando la configuración, voy a abrir el archivo del laboratorio para verificar la opción de cómo añadir el módulo de Profibas a su proyecto. Muy bien. Ya está cargado, dice que el módulo está arrancando, damos clic en OK y vamos a guardar este archivo, le damos que sí, vamos a escritorio, vamos a guardarlo aquí en la sesión de Profibas. Listo. Ok, vamos a agregar un módulo genérico, es decir, que no es del fabricante del Embraer, sino de un tercero. Damos clic derecho en IO Configuration, New Module, y agregamos nuestro módulo genérico. Escribimos generic, módulo genérico, creamos, y acorde al manual del fabricante, que ustedes ya lo tienen resumido, vamos a hacer esta configuración. Vamos a configurarlo tal cual está aquí, que es según el fabricante de Process Technology. Es aquí 1, 2, 248, 250, entero, slot 4, que es donde se encuentra el módulo actualmente. Acá 250, 248. Y vamos a darle un nombre. Vamos a llamarle Profibas Master. Y damos clic en OK. OK nuevamente y se añade nuestro módulo genérico. Ahora que está añadido, lo que vamos a hacer es importar esta configuración que hemos hecho en Process Builder. Damos clic derecho en cualquier reglón y damos clic en la opción de importar reglones. Nos dirigimos, en este caso, a la carpeta donde guardé el proyecto y seleccionamos este archivo que hemos exportado. Aquí está cargado todo lo necesario para poder hacer integración del variador de frecuencia. Vamos a importar, esperamos que cargue un momento. Nos damos a la opción de tags y aquí haremos un pequeño cambio. Como no está en el slot número 4 el módulo de Profibas, sino está en el slot número 4, seleccionamos los slots correspondientes. Y aquí podemos cambiar el nombre del módulo, si gustan lo dejamos así, y damos clic en OK. Esperamos que cargue la importación de los datos
Y posteriormente utilizaremos un tipo de dato que les he preparado para ustedes para que la integración o el laboratorio sea aún más práctico. Ahora que ya está cargado este bloque de comunicación, nos faltaría poder utilizar el variador de frecuencia. Un momento. Muy bien. Vamos a darle clic derecho, importar datos. Y vamos a la opción, en este caso voy a ir al escritorio. Ya tengo unos módulos cargados. Y voy a importar un tipo de dato que he preparado. Vamos a importarlo. Muy bien. Actualmente aquí se importan tipos de datos que no va a permitir, que es prácticamente una traducción del manual del variador Synapse, donde especifica las palabras de telegrama con sus respectivos comentarios. Vamos a ampliarlo y aquí vamos a ver este nuevo tipo de palabra, perdón, este nuevo tipo de dato, donde están añadidos las mismas palabras que han encontrado en el manual. Y aquí está, el bit 0 es para arrancar, el 1 para segundo tipo de parada, paradas rápidas. Todas las descripciones del manual han sido transcritas para poder utilizarlos en el programa. Lo que haremos a continuación es simplemente crear un tipo de dato que tenga esta nomenclatura. Le damos clic en OK. Nos vamos a Control F Tags nuevamente porque es donde vamos a utilizar para poder usar comunicaciones y verificamos que estamos seleccionando Edit Tags para poder crear un nuevo tipo de dato. Ok, creamos nuestras etiquetas, vamos a llamarle BSD01 y el tipo de dato que va a tener va a ser justamente el que yo he importado. Va a ser este tipo de dato que he importado y puedo ver ahora que tiene todos los comentarios respectivos y me va a permitir manipular el variador de frecuencia. Debido a que ya estamos cortos de tiempo, voy a hacer la implicación rápidamente. Voy a hacer aquí una instrucción que se llama Copify. Selecciona el renglón, tipeo COP y voy a decir lo siguiente. Voy a copiar este tipo de dato que yo entiendo y se lo voy a copiar a los datos. Vamos a seleccionarlo nuevamente, parece que se ha atorado. Esperamos un momento. Y seleccionamos los datos del módulo. Decidimos Output y vamos a copiar en este caso 2 bytes, que vendría a ser un total de 2 palabras. Y una vez más, vamos a copiar, digitamos COP. Y ahora vamos a escribir la referencia. La vamos a escribir dentro de también la salida del módulo. Pero vamos a colocar la palabra siguiente. Sé que esta parte pueda que no lo entiendan en un momento. Hace referencia más que todo al orden de las palabras. Como ustedes recordarán, aquí en el telegrama 1, la primera palabra de salida es la de control. Y la segunda, que está conformado por el byte 0 y el byte 1. Y esta es la palabra de referencia o velocidad que está compuesto por la segunda palabra que tiene el byte 2 y el byte 3. ¿Cuántos bytes tiene? Tiene 2 bytes cada uno. Como tiene 2 bytes cada uno, es por ello que coloco un tamaño de 2. Aquí empieza en el 0 y el otro empieza en el 2. Muy bien. Por cuestiones de tiempo vamos a cargar
esta parte del laboratorio, no es completamente todo. Les invito a revisar el laboratorio que ya está subido en el aula virtual. Vamos a darle en descargar, vamos a la opción de Communications, QActive, y vamos a buscar el PLC. Esperamos que cargue esta ventana, amplío mi driver de Internet, perdón, de Ethernet, y selecciono aquí, amplío la dirección IP del control logs. Busco cuando diga 1756R71, que hace referencia a la CPU. Una vez hecho clic, puedo dar la opción de cargar. Damos clic en la opción de Download, que se ubica en la parte derecha. Le damos clic y empezamos a descargar el programa. Le damos clic en Download nuevamente y esperamos que cargue la programación básica que le hemos dado. Mientras que va cargando, voy a la cámara y puedo ver que los datos se han guardado correctamente. Le damos clic en OK y actualmente pueden ver parpadeando. Ya no hay un parpadeo de la luz roja, dado que ya detecta que hay una comunicación con módulo de profes. Ahora, se ha vuelto a perder la comunicación porque hay que hacer una configuración previamente en el PLC. Le damos clic en sí, en Run. Y actualmente nos dirigimos a Controller Tags y nos dirigimos a la opción que dice ahora Monitor Tags. Damos clic en Monitor Tags, ampliamos este dato, el MVI, y vamos a la opción que dice Mailbox Command. El Mailbox Command tenemos que ampliarlo nuevamente y dirigirnos a la opción que dice sincronización de CRC. Vamos a sincronizarlo, tenemos que escribir un número 1 y ya se encontraría sincronizado. Minimizamos y ahora regresamos a nuestro variador de frecuencia. Nos dice que se interrumpió la comunicación, voy a limpiar las fallas y actualmente ya no hay ninguna falla presente porque la comunicación ya se ha establecido. Regreso al programa y voy a comandar desde esta palabra que me ha permitido manipularlo de forma rápida. Como acá está traducido tal cual está en nuestro manual de Siemens, voy a preparar las configuraciones básicas. Vamos a habilitar. Disculpen, se ha atorado un momento. Cada uno de los bits, habilito la operación, habilito la rampa. No deseo parar la rampa, quiero que sea continua. Habilito el manipular el setpoint y habilito el control de PLC. Control de PLC, manejo de referencia, rampa continua, habilito la función de rampa, habilito poder operarlo, desactivo la parada rápida, desactivo el segundo tipo de parada y una vez hecho esto ya puedo arrancar. Y aquí pueden ver que el variador de frecuencia se encuentra arrancando, pero no hay ninguna velocidad escrita actualmente. Recordamos que para poder escribirlo, el valor máximo de velocidad hace referencia a 4000 en valor hexadecimal. Voy a darle 2000 en hexadecimal y debería irse a la mitad de la velocidad. Y aquí podemos ver cómo desde el PLC puedo comandar mediante Profibus DP las velocidades. Ahora voy a darle 4000 hexadecimal, que es el valor máximo de referencia. Y actualmente la velocidad se fue al máximo configurado. Y aquí puedo ver cómo la tensión de salida también aumenta. Bien, estimados, eso es todo por la sesión del día de hoy. Realmente nos ha quedado corto el tiempo. Disculpe por el retraso, más que todo ha sido por un tema de instalación. Y con esto es lo que van a hacer en el laboratorio, es arrancar y leer datos, prácticamente. Replicar lo que hemos hecho el día de hoy y agregar la función de lectura de datos.
Bien, estimados, voy a pausar la grabación.